¿Tienes más de 75 años? Este simple hábito corporal protege tus articulaciones más que caminar, según lo confirman los expertos. Y lo que estás a punto de descubrir podría cambiar por completo la forma en que ves tu cuerpo a partir de hoy. Era una mañana normal cuando una mujer de 78 años se despertó en el suelo de su salón. No sabía cuánto tiempo llevaba allí. El dolor en mi cadera era agudo, pero lo que más me dolía era la vergüenza. ¿Cómo había sucedido esto? Ella acababa de levantarse del sofá para tomar un vaso de agua. Un movimiento sencillo, un gesto que hacía todos los días. Pero esta vez, las piernas simplemente cedieron. No hubo ningún tropiezo. No había ninguna alfombra suelta. Era como si el cuerpo hubiera olvidado cómo funcionar. En el hospital, los médicos ordenaron pruebas, radiografía de cadera, resonancia de columna, análisis de sangre. Todo volvió a la normalidad. Tuviste suerte, no se rompió nada, dijeron, pero hay que tener más cuidado. ¿Cuidado con qué? Ella no estaba siendo descuidada, yo simplemente estaba viviendo. Caminé todos los días, él hizo sus tareas, ella no se consideraba débil. Entonces, ¿por qué su cuerpo la traicionó así? La respuesta llegó 3 semanas después, en una consulta con un especialista en movimiento corporal. No pidió más pruebas, no le recetó medicamentos, él simplemente miró, le pidió que se sentara, luego le pidió que se levantara, y fue ahí, en esos pocos segundos, que todo quedó claro. Has estado levantando mal durante décadas, dijo con calma, y el cuerpo está pagando el precio. Estaba confundida. ¿A qué te refieres con levantar incorrectamente? Ella se mantuvo de la misma manera hace 70 años. ¿Exactamente por qué? Respondió. El problema no es que te hayas caído. El problema es que, a lo largo de los años, has entrenado tu cuerpo para moverse de una manera que te roba fuerza en las piernas, sobrecarga tus rodillas y deja tu equilibrio frágil. Y eso no se nota en ningún examen. Lo que este especialista reveló ese día puso patas arriba la vida de esta mujer. Y lo más impresionante es que el hábito corporal que él le enseñó no tenía nada que ver con ejercicios complejos, membresías en gimnasios o equipos costosos. Era algo tan simple que le sorprendió no haber oído hablar de ello antes. Algo que protegía las articulaciones de forma mucho más eficaz que simplemente caminar. Algo que cualquier persona mayor de 75 años podría empezar a hacer hoy. Pero antes de revelar cuál es este hábito, es necesario comprender qué le estaba pasando a su cuerpo, porque lo que descubres ahora podría estarte pasando a ti también, sin que te des cuenta. Durante décadas, nadie prestó atención a cómo se ponía de pie. Nadie notó que, al levantarse de la silla, echó todo su peso hacia adelante, inclinó su torso antes de que sus piernas se activaran y empujó su cuerpo con un repentino impulso. Para ella eso era normal, rápido, eficiente, pero para sus articulaciones, cada vez que lo hacía era como un pequeño terremoto. Las rodillas absorbieron el impacto innecesario, las caderas se torcieron ligeramente, la columna compensó el desequilibrio, y con el paso de los años, el cuerpo perdió su capacidad de reacción. El especialista explicó que, después de los 75 años, el cuerpo no avisa cuando algo anda mal, no duele, no molesta, hasta el día en que falla. Es como conducir un coche con los frenos desgastados, afirmó. No te das cuenta del problema hasta que tienes que frenar. Y eso es exactamente lo que le pasó esa mañana. El cuerpo simplemente ya no podía compensar los errores que había estado repitiendo durante tanto tiempo. Ahora imagina cuántas veces al día te levantas y te sientas. ¿10 veces? ¿20? ¿50? Cada movimiento es una oportunidad para fortalecer tu cuerpo o debilitarlo aún más. La diferencia está en cómo lo haces, y la mayoría de la gente lo hace mal sin saberlo. Si estás disfrutando de esta historia y quieres saber cómo proteger realmente tus articulaciones, no olvides suscribirte al canal, porque lo que viene a continuación podría ser la información más importante que recibirás este año. Lo que nadie le dijo a esta mujer de 78 años, y probablemente nunca le dijeron a usted, es que el verdadero enemigo de los porros no es la edad, es la repetición silenciosa de movimientos equivocados. Y lo peor de todo es que estos movimientos parecen tan naturales que nunca sospecharías que están destruyendo tu cuerpo desde dentro. En las semanas posteriores al otoño, empezó a prestar atención a todo. Vio a otras personas levantarse. Vi personas mayores en el parque, en la cola del supermercado, en la sala de espera de la oficina, y se dio cuenta de algo inquietante. Casi todos cometían el mismo error que ella. Echaron el cuerpo hacia adelante, se impulsaron con los brazos,
y dejaron que las rodillas se doblaran hacia adentro. Era como si hubiera una epidemia silenciosa de movimientos destructivos, y nadie hablara de ello. El especialista programó una segunda cita. Esta vez, trajo algo que ella nunca había visto antes. Un video en cámara lenta que muestra a personas de diferentes identidades, Hades levantándose de una silla. Primero, una persona de 30 años. El movimiento fue fluido. Las piernas se activaron primero. El peso se distribuyó uniformemente. El tronco permaneció alineado. Tomó menos de 2 segundos, pero cada músculo trabajó en el orden correcto. Luego le mostró el video. La diferencia fue brutal. El torso fue lanzado hacia adelante antes de que las piernas estuvieran listas. Los brazos se empujaron contra los soportes de la silla con fuerza innecesaria. Le temblaron las rodillas al soportar el peso. Y lo peor fue, su cadera se torció levemente hacia el lado derecho, como si todo su cuerpo estuviera compensando una debilidad que no sabía que existía. Mira aquí, señaló a la pantalla. En este preciso momento, tus piernas deberían hacer todo el trabajo, pero en cambio, tus brazos, tu columna y tus rodillas están luchando para compensar. Sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Cuántas veces al día hacía eso? ¿Cuántos años llevaba destrozándose las articulaciones sin darse cuenta? ¿Pero por qué nadie me dijo esto antes?, preguntó, con la voz temblorosa. El experto suspiró. Porque la gente mira los síntomas, no las causas. Vas al médico cuando te duele. Te hacen pruebas cuando algo se rompe, pero nadie te observa mientras te mueves. Nadie te enseña cómo usar tu cuerpo correctamente. Y luego, cuando el cuerpo finalmente se rinde, todos dicen que es culpa de la edad. Esa frase resonó en su cabeza durante días. No fue culpa de la edad, fue su culpa por la forma en que usaba su cuerpo. Y si eso era cierto, significaba que tenía el poder de cambiar, pero también significaba que había perdido años debilitando sus propias piernas sin saberlo. El experto reveló entonces algo que parecía imposible. Dijo que el simple hecho de levantarse correctamente de una silla, usando la técnica correcta, activando los músculos en el orden correcto, distribuyendo el peso de la manera correcta, protegía las articulaciones de manera más efectiva que caminar media hora al día. Caminar es genial, explicó, pero si caminas con el cuerpo desalineado, con las piernas débiles, con las rodillas caídas hacia adentro, puedes estar haciendo más daño que bien. Ahora bien, si aprendes a pararte correctamente, estás entrenando tu cuerpo para moverse con fuerza, equilibrio y seguridad. Y eso se traduce en todo: subir escaleras, agacharte, reaccionar ante un tropiezo. Ella no lo creyó en ese momento. Parecía demasiado bueno para ser verdad. ¿Cómo podría un movimiento tan simple ser más poderoso que una caminata entera? Pero él insistió. Piénsalo de esta manera. Cada vez que te pones de pie correctamente, estás haciendo una sentadilla funcional. Estás activando los músculos de tus muslos, tus glúteos, tu core. Estás entrenando el equilibrio y la coordinación. Estás enseñando a tu cuerpo a reaccionar. Y lo haces docenas de veces al día. Es como tener un gimnasio integrado en tu rutina, sin darte cuenta. La explicación tenía sentido, pero había algo que todavía la molestaba. Si era así de simple, ¿por qué nunca había oído hablar de ello? ¿Por qué los médicos no enseñaban? ¿Por qué los fisioterapeutas no lo mencionaron? El experto esbozó una sonrisa cansada. Porque el sistema de salud no fue hecho para prevenir, fue hecho para arreglar lo que ya está roto. Las citas son rápidas. Los médicos miran los exámenes, no los movimientos. Y cuando llegas con dolor, ya es demasiado tarde. El cuerpo ya ha compensado mal durante tanto tiempo que ahora necesitas tratamiento, medicina, cirugía. Pero si alguien te hubiera enseñado a moverte correctamente desde que tenías 60 años, tal vez nunca te hubieras caído. Esas palabras encendieron algo dentro de ella. Enojo, frustración, pero también una extraña sensación de esperanza. Si el problema era el movimiento, entonces la solución también era el movimiento. Y si pudiera volver a aprender, tal vez todavía estaría a tiempo de recuperar lo que había perdido. Pero lo que aún no sabía era que la técnica que el experto estaba a punto de enseñar tenía un secreto oculto, un pequeño detalle, casi invisible, que marcó la diferencia entre fortalecer el cuerpo y seguir destrozando las articulaciones. Y este detalle estaba relacionado con algo que había hecho mal desde niña, sin siquiera sospecharlo. El especialista le pidió que volviera a sentarse, pero esta vez no quería que ella se levantara, solo quería que prestara atención a cómo estaba sentada. ¿Dónde está tu peso ahora?, preguntó. Ella pensó por un segundo. En el respaldo de la silla, respondió. Exactamente, y ahí es donde comienza el problema. Explicó que la mayoría de las personas, especialmente después de los 70 años, pasan horas sentadas con el peso echado hacia atrás, desplomadas en un sofá o silla. El cuerpo se relaja por completo. La columna se curva. Los músculos de las piernas se duermen. Y cuando llega el momento de levantarse, el cuerpo necesita hacer un esfuerzo enorme para salir de esa posición. Es como intentar arrancar un coche que tiene el freno de mano puesto.
supuesto, dijo. Puedes hacerlo, pero el motor sufre. Luego enseñó el primer paso de la técnica. Antes de levantarse era necesario reparar el cuerpo. Esto significaba deslizar las caderas hacia adelante, hasta sentarse en el borde de la silla. No se suponía que se hiciera rápidamente. Se suponía que debías sentir el peso pasando de tus glúteos a tus muslos. Siente cómo tus piernas se despiertan, dijo. Ese es el músculo que te levantará. No tus brazos, no tu columna, tus piernas. Ella hizo el movimiento. Despacio, sintió una ligera presión en sus muslos. Fue extraño, incluso incómodo, pero al mismo tiempo, sentía como si las piernas volvieran a la vida. Ahora, antes de levantarte, planta los pies en el suelo. No los dejes sueltos. Presiona el suelo con fuerza, como si quisieras empujarlo hacia abajo. Ella obedeció. Sintió que los músculos de su pantorrilla se activaban. Los tobillos se estabilizaron. Ese es el secreto que nadie te contó, dijo, en un tono casi reverente. Tus pies son la base de todo. Si levantas peso sin activar los pies, el cuerpo compensa incorrectamente. Las rodillas se contraen, las caderas se tuercen, la columna se curva. Pero si presionas el suelo antes de levantar, el cuerpo se organiza. Las piernas toman el control. Nunca había pensado así en sus pies. Siempre pensó que eran solo pies. Algo que estaba ahí abajo, sosteniendo el cuerpo, pero ahora comprendió que eran el punto de partida de todo movimiento, la fundación, y había pasado décadas ignorando esa base. El experto continuó. Ahora, incline el torso hacia adelante, pero sin lanzar el peso. Imagine que está tratando de acercar la nariz a las rodillas, pero manteniendo la columna recta. Esto pondrá el peso delante de las caderas, en el lugar correcto. Ella hizo el movimiento. Sintió que su cuerpo se reorganizaba. Era como si finalmente cada pieza estuviera en el lugar correcto. Perfecto. Ahora, sin usar los brazos, presiona los pies contra el suelo y levántate. Ella dudó. ¿Sin brazos? ¿Cómo lo lograría? Pero lo intentó de todos modos. Presionó sus pies. Sintió que sus muslos ardían levemente. Y entonces, lentamente, el cuerpo empezó a elevarse. No fue rápido, no fue elegante, pero por primera vez en años, sintió que sus piernas realmente hacían el trabajo. Cuando finalmente se levantó, sucedió algo extraño. Sintió su cuerpo más firme, más equilibrado, como si estuviera plantado en el suelo como nunca antes me había sentido. Eso es todo, dijo el especialista, casi en un susurro. Así es como se supone que debe moverse el cuerpo. Y si haces esto todos los días, cada vez que te levantes, estarás entrenando fuerza, equilibrio y protección de las articulaciones, sin necesidad de ir al gimnasio. Durante las siguientes semanas, practicó. Cada vez que se levantaba, se detenía y recordaba sus pasos. Desliza hacia adelante, planta tus pies, inclina tu torso, presiona el suelo, levanta con las piernas. Al principio fue un trabajo duro, agotador. A veces se olvidaba y volvía a las andadas, pero poco a poco el cuerpo empezó a comprender. Los movimientos se volvieron más naturales, las piernas se hicieron más fuertes, y entonces sucedió algo inesperado. Estaba en la cocina sacando una sartén del armario inferior. Tuvo que agacharse. Cuando fue a levantarse, su cuerpo reaccionó por sí solo. Plantó sus pies, activó las piernas, subió con control. Ella ni siquiera lo había pensado. El cuerpo simplemente sabía qué hacer. Fue en ese momento que se dio cuenta. No estaba simplemente aprendiendo a levantarse de una silla. Estaba volviendo a enseñarle al cuerpo cómo moverse. Pero había algo que el experto aún no le había dicho. Algo que él estaba guardando a propósito, esperando que ella estuviera lista para escucharlo, porque la verdad sobre por qué su cuerpo había fallado esa mañana iba mucho más allá de la técnica de levantarse. Tenía que ver con un patrón de compensación que comenzó hace décadas, cuando se lesionó el tobillo derecho y nunca recibió el tratamiento adecuado. El cuerpo tenía un recuerdo, y ese recuerdo había estado controlando cada uno de sus movimientos durante más de 40 años, sin que ella lo supiera. El especialista lo supo desde la primera consulta. Lo vio en la forma en que ella caminaba, en la forma en que sus caderas se torcieron, en la forma en que la rodilla izquierda cedió más que la derecha. Pero esperó, porque antes de solucionar la causa raíz, necesitaba comprender los fundamentos. Necesitaba sentir que mi cuerpo todavía era capaz de cambiar. Y ahora, después de semanas de práctica, finalmente estaba lista para descubrir toda la verdad. La verdad que explicaría no solo la caída, sino también los dolores de espalda que había tenido durante años, la rigidez en sus caderas que aparecía cada mañana y el miedo constante a tropezarse que la acompañaba a todas partes. En la siguiente cita, el especialista le puso las manos en los hombros y le pidió que caminara por la habitación. Dio unos pasos, pensando que estaba bien, pero él negó con la cabeza. «Detente»,
Mírate los pies. Miró hacia abajo y no vio nada malo. Ahora camina de nuevo, pero presta atención a en qué pie pones más peso. Lo intentó de nuevo. Caminó lentamente, concentrada, y entonces lo sintió. El pie izquierdo golpeó el suelo con más fuerza. El derecho apenas se tocaba, como si tuviera miedo de pisarlo. ¿Sientes eso?, preguntó. Ella asintió, sorpresa. Nunca lo había notado antes. ¿Hace cuánto comenzó este patrón? Ella pensó mucho, y entonces vino el recuerdo. Fue hace más de 40 años. Se había torcido el tobillo derecho al bajar unas escaleras. Se hinchó mucho. Me dolió durante semanas, pero en ese momento nadie dijo que fuera algo serio. Pasará, dijeron, y pasó, o al menos pensó que ya había pasado, pero no desapareció, dijo la especialista con una seriedad que no había visto antes. Tu cuerpo aprendió a no confiar en ese tobillo, y para protegerte, comenzó a desplazar más peso hacia el lado izquierdo. Al principio, ni siquiera lo notaste, fue automático, pero a medida que pasaron los años, este desequilibrio se intensificó. La rodilla izquierda comenzó a recibir más impacto, la cadera comenzó a torcerse para compensar, la columna comenzó a curvarse ligeramente hacia un lado, y todo esto sucedió en silencio, sin dolor, hasta el día en que el cuerpo ya no pudo sostenerlo. Sintió que sus piernas se debilitaban. Necesitaba sentarse. 40 años. Había vivido durante 40 años con su cuerpo encerrado en un patrón de compensación, y nunca lo supo. Pero, caminé. Me moví. Pensé que todo estaba bien. Te estabas moviendo mal, dijo, pero sin crueldad. Y el cuerpo es asombroso. Compensa, se adapta, hace todo lo posible para mantenerte funcionando. Pero esa compensación tiene un precio, y tú pagaste ese precio esa mañana. Ella empezó a llorar. No fue solo tristeza, fue ira. Ira por no haber sido enseñado nunca. Rabia por haber pasado décadas destruyendo tu propio cuerpo sin saberlo. Enojo con todos los médicos que miraron las exploraciones y nunca la vieron moverse. Podría haber evitado esto, susurró. Sí, dijo, pero no lo sabías. Nadie te enseñó. Y ahora lo sabes. Y ahora puedes cambiar. Se arrodilló frente a ella. Escuche, el cuerpo tiene una capacidad increíble para reorganizarse. No se pueden borrar 40 años de compensación de la noche a la mañana, pero se puede enseñar al cuerpo a moverse de nuevo. Y todo comienza con una cosa: recuperar la confianza en su pie derecho. Durante las siguientes semanas, hizo algo que al principio pareció ridículo. Todos los días me puse de pie y cambié mi peso sobre mi pie derecho. Solo eso. Plantó su pie derecho en el suelo y respiró. Sentí que me temblaba el tobillo. Sentí que el miedo aumentaba, pero respiró y permaneció ahí. 1 minuto, 2 minutos. Enseñarle al cuerpo que se puede volver a confiar en ese pie. Luego el experto añadió un paso. Al levantarse de la silla, debe concentrarse en presionar su pie derecho con la misma fuerza que el izquierdo. Fue difícil. El cuerpo resistió. Quería volver al viejo patrón, pero ella insistió, cada vez, sin excepción. Y entonces, algo milagroso empezó a suceder. Después de 2 meses de práctica diaria, notó que su dolor de espalda había disminuido. La rigidez en la cadera fue menor, y al caminar, el cuerpo parecía más equilibrado. Ya no estaba inclinada hacia su lado izquierdo sin darse cuenta. Ambos pies finalmente compartían el trabajo, pero el verdadero punto de inflexión ocurrió en una tarde cualquiera. Estaba en la sala, leyendo, cuando escuchó un fuerte ruido en la cocina. Se levantó por impulso para ver qué era, y fue solo cuando estuvo de pie, caminando rápidamente, que se dio cuenta. Se había levantado sin pensar, sin prepararse, sin seguir los pasos. Y, sin embargo, el cuerpo había hecho todo bien. Las piernas se habían activado. El peso se había distribuido. El equilibrio se había mantenido. Se detuvo en medio de la habitación y empezó a reír. Una risa suelta, casi incrédula. El cuerpo había aprendido. Después de décadas de hacerlo mal, después de 40 años de compensar, el cuerpo finalmente había vuelto a aprender a moverse. No fue perfecto. Todavía hubo días difíciles. Todavía había momentos en que el viejo patrón intentaba regresar. Pero ahora sabía reconocerlo. Sabía cómo solucionarlo. Regresó a la oficina 3 meses después de la caída. El especialista le pidió que se pusiera de pie. Ella se levantó. Le pidió que caminara. Ella caminó. Le pidió que se agachara para recoger algo del suelo. Se agachó y se levantó con control. Permaneció en silencio durante un largo momento, simplemente mirando. Luego sonrió. Lo lograste. Le enseñaste al cuerpo a confiar nuevamente. Pero todavía tenía una última lección. El más importante de todo, porque no fue suficiente corregir el movimiento. Era necesario entender que el cuerpo nunca deja de aprender, y que cada decisión que tomara a partir de ese día, cada vez que se levantara, cada vez que diera un paso, cada vez que decidiera prestar atención o ignorar las señales, definiría cómo envejecería a partir de entonces. El hábito no se trata solo de levantar pesas de la manera correcta, dijo. El hábito es escuchar a tu cuerpo, es prestar atención, es no aceptar que el dolor, el desequilibrio y la debilidad
son normales solo porque tienes 78 años. Porque no lo son. Son señales de que algo anda mal. Y la mayoría de las veces, que algo se puede corregir. Salió de esa cita transformada. Ya no era la misma mujer que se había despertado en el suelo de la sala, avergonzada y asustada. Ahora sabía que su cuerpo no la había traicionado. Ella fue quien había traicionado su cuerpo, sin saberlo. Y ahora, finalmente, estaba haciendo las paces. 6 meses después de la caída, ella estaba en el parque, sentado en un banco, observando a otras personas. Los ancianos caminan lentamente, arrastrando los pies. Algunos se levantaban con dificultad de los bancos, empujando los brazos y con el rostro desencajado por el esfuerzo. Y ella lo vio. Vi los mismos errores que ella cometió. Vi los cuerpos compensándose. Vi sus piernas débiles, sus rodillas temblando, sus caderas retorciéndose. Una señora de pelo blanco estaba sentada a su lado. Debía tener unos 80 años. Hablaron de cosas simples: el clima, los nietos, vida, hasta que la señora suspiró profundamente y dijo: «Tengo mucho miedo de caerme. La semana pasada casi me caigo en la cocina. Me fallaron las piernas». Su corazón se hundió. Eso era exactamente lo que le había pasado a ella. «¿Puedo mostrarte algo?», preguntó ella. La señora asintió, curiosa. Allí mismo, en el banco del parque, enseñó a deslizar las caderas hacia adelante, plantando tus pies, presionando el suelo. «Deja que tus piernas hagan el trabajo». La señora lo intentó, vacilante al principio, pero cuando se puso de pie usando la técnica, sus ojos se abrieron como platos. «Sentí que mis piernas trabajaban», dijo, casi con incredulidad. «No he sentido esto desde hace mucho tiempo». Allí permanecieron media hora, práctica, hablando, y cuando la señora se fue, tenía en los ojos lo mismo que ella misma había sentido meses atrás: esperanza. «Espero que el cuerpo aún pueda cambiar», que no era demasiado tarde. Esa tarde cambió algo dentro de ella. Se dio cuenta de que no era suficiente haber aprendido por sí misma. Necesitaba seguir adelante, porque ¿cuántas personas sufrían en silencio, pensando que la debilidad y el miedo a caer eran solo parte del envejecimiento? ¿Cuántos cuerpos quedaron atrapados en patrones de limpieza de décadas de antigüedad sin que nadie se diera cuenta? Volvió con el especialista y le contó lo sucedido en el parque. Él sonrió. «Usted entendió la lección más importante», dijo. «No se trata de una técnica perfecta. Se trata de conciencia corporal. Se trata de dejar de aceptar que el cuerpo tiene que doler, detenerse, fallar. Y se trata de enseñar a otras personas que hay otra manera». Explicó que la mayoría de las caídas en las personas mayores no ocurren por pura debilidad muscular. Sucede porque el cuerpo ha perdido la capacidad de reaccionar, perdió la conexión entre su cerebro y sus piernas, perdió la confianza en sus propios movimientos. Pero cada vez que practicas levantar objetos correctamente, vuelves a cablear esos circuitos. Le estás diciendo al cerebro: «Puedo confiar en mis piernas, ellos me sostendrán». Y con el tiempo, el cuerpo vuelve a creer eso. Pensó en toda la gente que conocía, amigos que se quejaron de dolor, vecinos que apenas salían de casa por miedo a caerse, familiares que habían dejado de hacer cosas sencillas porque sus cuerpos ya no respondían. Y se dio cuenta de que todas esas personas probablemente estaban cometiendo los mismos errores que ella: movimientos automáticos, repetidos durante décadas, que destruyen silenciosamente las articulaciones. «Lo más triste», afirmó el experto, «es que esto podría evitarse si la gente supiera, a partir de los 60 años, cómo utilizar su cuerpo correctamente. ¿Cuántas caídas se podrían prevenir? ¿Cuántas cirugías de cadera? ¿Cuántas fracturas? Pero el sistema no enseña eso. Entonces el cuerpo sigue compensando, hasta que no puede más». Ella asintió, sintiendo el peso de esas palabras, pero también sentir gratitud. Gracias por descubrirlo a tiempo, por saber que todavía había una solución, por tener un cuerpo que, incluso después de décadas de hacerlo mal, todavía era capaz de volver a aprender. Hoy, casi un año después de la caída, ya no tiene miedo de levantarse, ya no tienes miedo de caminar solo, ya no sientes esa rigidez en las caderas cada mañana. Y lo más impresionante, sus piernas se sienten más fuertes que hace 10 años, no porque fuera al gimnasio, no porque tomaste suplementos, sino porque todos los días, decenas de veces al día, entrena su cuerpo para moverse de la manera correcta. El hábito corporal que protegía sus articulaciones más que cualquier caminata era prestar atención. Levántate con conciencia, activa las piernas, planta tus pies, respeta el cuerpo y comprenda que el movimiento no se trata de cantidad, sino de calidad. La lección que lleva ahora no es solo de técnica, se trata de dignidad, de no aceptar que hacerse mayor significa perder el control del propio cuerpo, sobre no conformarse con el dolor, el miedo y la limitación, solo porque todo el mundo dice que es normal, porque no lo es, nunca lo fue. El cuerpo fue hecho para moverse, y si le enseñas a moverse de la manera correcta,
te apoyará hasta el último día. Si has llegado hasta aquí y esta historia te ha tocado de alguna manera, suscríbete al canal, comparte con alguien que amas que pueda estar cometiendo estos mismos errores sin saberlo, porque tal vez seas tú la persona que evitará que alguien se caiga. Eso devolverá la confianza. ANS para alguien que ya se ha rendido con sus propias piernas, lo que demuestra que nunca es demasiado tarde para que el cuerpo vuelva a aprender. Y recuerda, el cuerpo no te traiciona, vale la pena. Él se adapta, él hace todo lo posible para que sigas adelante, pero llega un momento en el que necesita ayuda, necesita que prestes atención, necesita que reacciones. Y cuando haces eso, cuando finalmente escuchas lo que el cuerpo intenta decirte, la transformación es real. Es posible que aún no hayas dado los mejores pasos de tu vida. Empiezan ahora. Comienzan cuando decides que tu cuerpo merece respeto, merece atención, mereces la oportunidad de volver a moverte con fuerza, equilibrio y confianza. No importa la edad que tengas, no importa cuánto tiempo llevas haciéndolo mal. Lo que importa es que hoy, ya, puedes empezar a hacer las cosas de otra manera.